pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, que no se desvanece. Muy buenos días, hermanos, amigos, oyentes, televidentes. Hoy es un día de bendición, es un día de agradecerle al Dios eterno, porque nos miró con ojos de misericordia y nos ha extendido un día más de vida, un día más de existencia, no para que te goces, brinques, borraches, tomes y hagas, no, para que te arrepientas, te humilles y reconozca que Cristo es la esperanza de vida y la salvación. Todos los días el Cristo de la gloria nos regala un día por misericordia. Los que están ya metidos ahí con Él, para que se unan más a Él y le sirvan con más entusiasmo. Y los que no lo conocen, busquen de Él, se arrepientan y sean salvos. La palabra dice que en el corazón del Señor está el deseo de que todos vengan a arrepentimiento y sean salvos. Y ese es el deseo del Señor. Y por eso nos concede todos los días las misericordias que son grandes, inacabables e inagotables, para que nosotros aprovechemos ese día y nos arrepintamos. Porque cuántos amanecen pero no anochecen, o anochecen pero no amanecen. Pero Dios te dio un día hoy más, aprovéchalo para agradarle, y si estás mal, pedirle perdón y humíllate, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desecha. Hoy saludamos a todos nuestros amigos oyentes televidentes, nos da alegría, gozo que estén con nosotros. Saludamos también a los hermanos de la Iglesia Casa de Oración Destellos de Amor. Mi nombre es Adolfo Duarte, tu siervo y amigo, un vaso que Dios usa, un vaso que Dios le plació traerme acá deshonroso, a que hoy fuera el instrumento, el heraldo, para llevar su palabra. También los saludan los pastores William Fuentes y la pastora Luz Amparo Alzate. Les mandan un cordial saludo de alegría, de paz y de amor para ustedes y toda la congregación de Destellos de Amor. Estamos aquí en las emisoras Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios de los cielos, pero también podemos mandar, porque estamos por todas las redes sociales, mandar el link a otras personas, porque estamos por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube, por www.bellavista Estéreo y por la emisora www.103.6 FM Estéreo, Bellavista. Hermanos, estamos aquí en esta mañana para darle la gloria y la honra a Dios. Gracias por cada uno de los oyentes y amigos que están ahí. Vamos a orar para colocar en las manos del Todopoderoso este servicio que hoy nos regaló el Señor para llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Padre, le doy gracias a usted primeramente por haberme puesto aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por el día que me ha regalado, de acuerdo a su misericordia que ha tenido conmigo. No lo merezco, Señor, pero a ti te ha placido que yo hoy venga y predique. Tu palabra no es mía, Señor, es tuya. Por eso oro al Padre,
para que el Espíritu Santo sea el que guíe mis pensamientos, dirija mis palabras y sean llegando a cada corazón y de instrumento para cambiar su vida y ser nuevas personas. Hoy yo pido al Dios eterno que quite el enceguecimiento, el entendimiento que Satanás ha puesto y abra los corazones de todos los oyentes, amigos, televidentes, hermanos, y puedan entender esta palabra que Dios trae para ustedes. Hoy le doy gracias al Dios eterno, a mi amado Jesús, por haberme puesto hoy aquí en esta emisora a predicar su palabra. Es un gozo, es una alegría poder llevar el Evangelio, el verdadero Evangelio, la doctrina del Señor. Hoy predicamos muchas doctrinas, Señor, pero esta es la verdadera y te doy gracias por permitirme estar aquí. Le bendigo y le alabo y le glorifico y exalto, Padre. Y toda la gloria y la honra sea para usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya oramos, ya vamos a empezar entonces el mensaje. Y vamos a leer Job 8:5-6. Job 8:5-6. Y dice así. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job 8:5-6. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Wow. Mire que está hablando de algo importante. Si tú de mañana buscares a Dios y rogar al Todopoderoso, la pregunta es, ¿nos levantamos en la mañana a las 3, 4 o 5, como dice aquí en la mañana, a buscar de Dios? Y a rogarle, porque somos pecadores, hermano, amigos, fallamos al Señor todos los días. El hecho de que estemos en el Evangelio no nos quita que le fallemos al Señor. Una mirada, un pensamiento, un deseo, una ira. Murmurar muchas veces del hermano, juzgarlo, condenarlo, fallamos al Señor. Pero en esa mañana del primer día nos postramos ante el Señor y rogamos, suplicamos que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que nos guarde, que nos dé esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante. Y en eso Él nos va a ayudar. Porque dice la palabra del el versículo 6, si fueres limpio y recto, hay condiciones. Por eso es que nos postramos ante el Todopoderoso a rogarle, porque hemos fallado, a que nos limpie con su sangre poderosa, Cristo, a que nos dé esa paz, nos borre, nos quite los pecados, nos limpie y nos vuelva a colocar esas vestiduras blancas. Entonces ahí empezamos a pedirle, quiero ser recto, limpio de corazón. Por eso dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Entonces el Señor, está hablando aquí algo metafórico, se va a despertar, aunque Él no duerme, Él vigila, Él es permanentemente porque es Dios, te va a prestar atención, te va a poner cuidado, y entonces hará prosperar la morada de tu justicia. No va a decir, te va a prosperar en dinero, en casas, en automóviles, en bienes, no, en tu justicia. Porque los que son salvos son los que andan en la justicia de Dios. Entonces ahí vemos nosotros la justicia de Dios obrando. Bien, muy bien. Entonces el título de hoy de Somos Testigos de Cristo, cuando buscamos de mañana a Dios y rogamos al Todopoderoso. Cuando buscamos de mañana a Dios y rogamos al Todopoderoso. Amén. Entonces tenemos que, muchos van no a rogar, sino a imponer, a exigir. Soy el hijo tuyo, necesito esto porque yo merezco. No. Hay que estar siempre humillados, porque el altivo y prepotente Dios lo mira de lejos, pero el humilde
Él se acerca a Él. Entonces hay que estar con esa actitud. Mire lo que dice entonces, vamos a seguir. Buscar a Dios. Miremos qué es buscar a Dios. Lo dice en el versículo 5. Deuteronomio 4:21. Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hay una condición. De todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, hay veces lo buscamos de pronto del corazón, pero no del alma. Tiene que ser de todo el corazón y de toda tu alma. En Jeremías 29:13 dice algo también. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vuelve y repite, de todo vuestro corazón. En Oseas 10:12 también nos dice algo. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hay que seguir buscando al Señor. ¿En qué? Como dice en Oseas, sembrando ¿qué? La justicia en cada uno de nosotros. Porque nosotros muchas veces somos injustos. Y la justicia que vamos a sembrar no es la nuestra, sino la que Cristo nos da, la que Cristo nos enseña, la que Cristo nos dice que hagamos. En Hechos 17:27 dice algo también, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque de cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Nuestro Dios no está lejos porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Si usted está en el reino, Cristo está ahí. Si usted vive con Cristo, está en Cristo, ahí está el Señor. Él va a estar con usted permanente. Entonces, otra manera de buscarlo es eso, de buscar a Dios, es haciendo las cosas bien. Entonces dicen, para que busquen a Dios. ¿Para qué busquen a Dios? Si en alguna manera o palpando pueden hallarle, aunque de cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces Dios no está contigo, voy a buscarlo, Él está ahí. Si tú estás en el reino de Dios, estás, porque muchas veces la iglesia, voy para la iglesia, no, la iglesia es el reino de Dios, donde tenemos que someternos a unas leyes, a unos estatutos, decretos, a unas ordenanzas que están en la Biblia para estar en el reino. Él nos exige y debemos de cumplirlo. Si estamos en el reino, entonces Él está ahí con nosotros. Ahora, esperar en Dios. Hay veces nos cuesta esperar en el Señor, porque apremia nuestra petición, porque tenemos deudas, porque un familiar se está muriendo, está grave, ya listo, queremos que lo sane, porque me van a embargar la casa, y todas aquellas cosas que nosotros sabemos que nos suceden, esas aflicciones, pero hay que esperar en el Señor. Dice el Salmo 25:5, encaminé en tu verdad y enséñame, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Cuando nos acerquemos a Dios, Señor, encamíname en la verdad suya, en su verdad, en su camino. Entonces ahí vemos una esperanza para esperar en el Señor confiadamente. En Isaías 8:17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. A pesar que dice aquí algo, la casa de Jacob, que era Israel, falló al Señor y Dios escondió el rostro, porque si miramos la historia de Jeremías, cuando hablaba de Judá y Jerusalén, el mismo Señor le dijo a Jeremías, no ores más por este pueblo, porque no voy a escuchar tus oraciones, porque este pueblo me ha deshonrado, no me ha buscado más.
me ha sido adúltero, buscando otros dioses y amando otros dioses. Entonces, idólatra. Entonces, mire que, sin embargo, Isaías dice que Jacob, el pueblo que lo había defraudado y dejado, y él le quitó la mirada, no lo volvió a escuchar más, cegó sus ojos, sus oídos, él decía, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios, cuando nos humillamos, cuando tenemos un corazón constituido humillado y nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, Él tiene misericordia y su rostro lo vuelve a nosotros para escucharnos. Pero hay que confiar. No es como en el mundo, que cuando peleas con una persona es tu enemigo y ya tú no confías ni nunca lo vuelves a hablar. En el Señor no. Aunque nosotros somos los que hacemos las cosas malas, Él debería no hablarnos más. Pero Él siempre está esperando de nosotros la actitud de tener una humildad para llegar a Él otra vez. En Oseas 12:6 dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. Entonces, nosotros nos dice por allá, le dijo a Saúl, Samuel le dijo, el Dios de los cielos no quiere holocaustos ni sacrificios, misericordia. Misericordia quiero. Entonces, si yo tengo misericordia en mi corazón, ¿sí? Y tengo esa justicia y de los juicios que vienen del Señor, y confío en Él estará conmigo siempre. Él estará. ¿Por qué? Porque el Señor tiene siempre misericordia y siempre trae juicio contra nosotros. Pero los juicios que trae el Señor no son juicios de condenación, no, son juicios de amor para corrección. Porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, lo corrige, lo castiga, como quiera llamarlo. Pero es para que tú vuelvas al camino de la verdad de la vida. Bien. Ahora iremos, dice, en la mañana oraré, en la mañana me levantaré y lo oraré al Padre. Vamos a ver cómo es esa oración, cómo nos explica aquí. Dice, el Espíritu Santo ayuda. Una de las cosas que tenemos que entender, muchos dicen, no sé orar. No te preocupes por eso. Póstrate en tus rodillas, o como tú quieras ser más elocuente y reverente a Cristo, y presenta tu petición y deja que el Espíritu Santo te guíe. Y Él te guiará, porque aquí lo dice en su palabra en Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién conoce todo lo nuestro? ¿Quién conoce, como dice aquí, la intención del Espíritu Santo de Dios? Solamente Él. Y te va a llevar a que tú vayas con ese corazón constituido humillado y presentes la petición, lo que te aqueja, lo que estás pasando, de acuerdo como el Espíritu Santo te dice, y esa oración llegará al trono de la gracia. Porque muchas veces nosotros somos repetitivos, y a Él no le gusta la repetición. Entonces, ahí estamos, ya vemos una ayuda ahí como orar. Ahora, la oración de los santos es una oración preciosa, dicen. En Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hay mucha gente que usa incienso para agradar al Señor. No. En la antigüedad se usaba, cuando presentaban las ofrendas,
el incienso que era una tipología o lo que se debía venir de las oraciones que hoy hacemos nosotros. Y subía olor fragante al Señor, era un incienso que preparaban especialmente, que Dios le dio las instrucciones con qué se preparaba, para presentárselo a Él nomás. Y ese incienso es lo que hoy tipifica tus oraciones. Algunos llenan la casa de humo y se pone de onda la casa de humo, pero las oraciones no pasan del techo. Pero cuando tú tienes esa certeza y esa convicción de que estás con Dios, conectadito de la mañana, orando, intercediendo, clamando, esa oración va a subir como incienso grato y no se va a perder. Porque esto no llegó allá y se perdió, no. Dice la palabra aquí, que cada uno de nosotros tiene una copa donde son guardadas y depositadas las peticiones y las oraciones que hacemos. Porque aquí lo dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por eso el salmista dice, haz memoria de mis peticiones, de mis oraciones, porque él estaba hablando de aquellas que estaban guardadas allá y que nuestro Padre se va a recordar. Entonces, ¿y cómo entonces para orar esa oración que le agrada al Señor? Esa oración que está delante y a los pies de Cristo, es cuando el Espíritu Santo nos ayuda y nos coloca realmente lo que le va a agradar a Él, porque muchas veces decimos una cantidad de cosas, lo que le va a agradar a Él. Y estas oraciones van a quedar ahí guardaditas en esas copas en el cielo. Dice otra, asciende como incienso delante de Dios. Las oraciones suben como incienso. Otro ángel vio entonces y se apartó y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ahí estamos. El incienso son las oraciones que nosotros elevamos al Señor y que llegan con olor fragante a la presencia del Santo de los cielos y son depositadas en esas copas. Entonces, si aquí está hablando que se añadió más incienso porque llegaron más oraciones y Él las colocó, ahí el que estamos hablando acá, el ángel las añadió a las otras oraciones que estaban en la copa. Entonces las oraciones no se pierden. De pronto nosotros pensamos, yo oré, pero ya Dios me dio y ni se acordará. No, Él no se olvida, porque esas oraciones están guardadas ahí. Y nosotros le podemos decir, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mis holocaustos, de mis oraciones, haz memoria de ellas, y Él va a hacer memoria de ellas. Tremendo. Ahora miremos en Lucas 18:1. También hay una manera como el Señor quiere que oremos. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, siempre y no desmayar. Aquí es la viuda que pide justicia. Nosotros muchas veces queremos justicia por tanta injusticia que hay, entonces queremos que el Señor haga justicia. Entonces le pedimos al Señor, Señor, haz justicia, por ejemplo, en Colombia, haga justicia, Señor, de tanta maldad que hay, de tanta corrupción en el gobierno, haz justicia, Señor. Pero no la vemos. Entonces toca seguir orando y esperar en ese juez justo que hará justicia. Y temprano o tarde vendrá la justicia del Dios de los cielos. Entonces hay que tener una buena oración. Efesios 6:18 dice, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Vuelvo y le recuerdo que es en el Espíritu. Y es con E mayúscula, el Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí estamos orando
por la iglesia, por los hermanos, por los ministros, para que el Señor los guarde, que no se escarríen, que no busquen otros caminos, sino que siempre estén en el camino, en la verdad de la vida, guardados, porque son humanos, tienen emociones, deseos, pasiones, pero si nosotros oramos, el Señor los va a guardar. En vez de criticarlos y juzgarlos, oremos por ellos. Y la última dice, Deuteronomio 9:18. Deuteronomio 9 dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. Ese fue Moisés. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Recuerden, hermano, que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, hacía cosas horribles. Cuando Moisés se fue al desierto, la primera vez que llegó, por la ley, que el Señor la escribió con su dedo en la tabla de piedra, se demoró 40 días y 40 noches. Cuando vino, el pueblo de Israel ya estaba enojado. Mira, este nos dejó, nos abandonó, este no va a venir, porque no sabemos esperar en el Señor. Queremos las cosas ya. No, con el Señor es en el tiempo de Él, no fuera del tiempo. Y entonces empezaron a renegar, y entonces le dijeron, queremos dioses, y Aarón se acobardó y fue y buscó el mismo Aarón, que era el sumo sacerdote, y le quitó, dice la palabra que le quitaron, porque ellos tenían, como venía de Egipto, aretes en las narices, los hombres en las orejas, las mujeres también, y todo lo que era oro que tenían puesto, los quitó, los fundió e hizo un becerro. Fiesta, alegría, tomaron, bebieron y alabaron, y el Señor dijo a Moisés, ve, porque hasta tu pueblo, mi pueblo, perdido en la idolatría, adorando dioses ajenos. Y Moisés bajó, y dice la palabra que él de la ira le dio rabia de ver que este pueblo tan duro de servir, y estrelló las tablas al becerro y se destruyó becerro y todo. Y entonces él aquí está hablando y está haciendo un recuento, porque Deuteronomio recuenta los primeros 4 libros, de cómo él oraba por un pueblo pecador. Y nosotros no estamos lejos de eso. La iglesia de Jesucristo es también igual que Israel, pecadora, y hace pecado, comete cosas horribles, y algunas salen a flote, otras están por ahí que algún día las veremos, porque todo lo que hacemos saldrá a la luz, dice la palabra. Oremos como iglesia, clamemos al Señor. Para eso es la oración, que el Señor tenga misericordia de esta iglesia, que limpie la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es su problema, esa es la manera, pero que lo haga, que haga justicia, porque la justicia de Dios es para buenos y malos. En vez de estar criticando y juzgando, el pastor se roba la plata, el sacerdote violó al niño, orémosle al Señor para que Él sea el que haga la justicia y limpie la iglesia. Y realmente el remanente que está firme con el Señor, porque en la iglesia hay un remanente que no ha doblado rodilla a los baales, que está firme con el Señor, que puede haber caído en un pecado de mirada, de deseos, de pasiones, pero no ha pasado el hecho consumado, y se arrepiente y busca más del Señor, porque a eso nos llamó el Señor. En Juan, 1 Juan dice, si el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y hace a Dios, a Cristo mentiroso. El que diga, hermano, yo nunca peco, es un mentiroso. Mentiroso, puede decir en la cara, usted es un mentiroso, porque la palabra dice que todo el que diga que no comete pecado es un mentiroso. Por eso Cristo dice que todo aquel que confiese su pecado, se arrepienta de él, hallará gracia ante el Padre, y Cristo nos limpia con su sangre, y las vestiduras que se mancharon vuelven a quedar resplandecientes. Y entonces aquí Moisés estaba haciendo eso, orando, y nos manda también el apóstol Pablo que oremos por los ancianos, que oremos por los servidores, que oremos por la iglesia, por los ministros. Porque somos carne,
somos débiles, podemos fallar. ¿O cuántas veces nos falló Pedro? Hasta negando al Señor. Y andaba con Él, comía con Él, dormía con Él. Porque Él dormía con todos sus discípulos. Y lo negó. Pero ahí está Pedro. Y vemos a Pedro todo lo que hizo después de que fue convertido al Señor. Un proceso duro. Entonces la pregunta es, en vez de estar criticando, juzgando, murmurando y diciendo cosas que no son, ¿por qué no nos metemos como en ayuno, como se metió aquí Moisés? Pues no vamos a durar los 40 días. Porque Moisés es tipología a Cristo, duró 40 días, Cristo también duró 40 días. Pero sí puede durar una semana o 3 días, 4 días, no sé, lo que el Espíritu Santo te ponga de acuerdo con Él y Él te ayude para que tengas los días que tengas que, porque los días que tengas que presentarle al Señor orando por el pueblo de Dios van a ser de bendición para la iglesia. Pero nos hemos de no juzgar y condenar y pasamos a hacer lo mismo que hace el mundo. Y nos convertimos entonces en igualitos que el mundo. Y Dios nos manda en la oración a orar también por su iglesia. Porque la iglesia necesita oración, hermano. Porque una iglesia que no ora, no está en los caminos del Señor. Y rápido se pierde, se desvanece. Porque lo que mantiene unido a la iglesia es la oración del pueblo de Dios. Orar constantemente en tu casa, en la iglesia, por los hermanos, por la iglesia, por los pastores, por los ministros. Entonces mire que es importante la oración. Ahora viene el despertar divino. Y vamos en el número 6, el versículo 6, que dice, muy clarito acá, dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará de ti por ti. El despertar divino, Cristo se va a despertar y te va a traer un despertar divino y te hará prosperar en la morada de tu justicia. Entonces, el despertar divino dice, en el Salmo 7:6, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Ahora, ¿cuáles son tus angustiadores? El vecino, la vecina, el jefe que cuando llegas tarde te la monta y ese jefe me la tiene montada, ¿o ese es tu angustiador? O de pronto somos nosotros mismos los angustiadores que estamos haciendo las cosas malas y no nos hemos dicho al Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser unos buenos empleados. La palabra dice que nosotros debemos de dar gracias a Dios por todo. Y también dice que debemos de orar por nuestros jefes. Pero también dice que todo lo cuando estemos trabajando lo debemos de hacer como si fuera para Cristo. Entonces la pregunta es, si tú haces eso, no tiene por qué irte mal porque estás en la justicia de Dios y estás haciendo justo tú también. Pero lo hacemos, o llegamos al trabajo, ay, este trabajo que es cansón, y ahora viene esa jefa que, uy, no, es una lata, esa señora me la tiene montada a mí. ¿Te la tiene montada o es que usted no hace lo que Dios le ha mandado? Entonces aquí dice muy claro. Entonces cuando nosotros le oramos al Señor, levántate Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio de que mandaste. Esos angustiadores son los demonios. Recuerden que en Efesios 6:10, si no estoy mal, dice que la pelea, la guerra que nosotros tenemos no es contra las personas. Ahí dice sangre y carne, no es contra las personas. ¿Contra quién? Principados, potestades, gobernadores de este siglo y huestes de maldad de las regiones celestes, que obran y operan en muchos.
Y que cuando nosotros oramos y reprendemos y cumplimos la palabra del Señor, el Señor te respalda y vemos la gloria del Dios eterno en tu vida. Pero no, queremos que nos vaya bien, pero a nuestra manera. Si ya conocemos de Cristo, sabemos que eso no va a ser posible. Porque cuando estamos en Cristo, Él está con nosotros. Pero cuando nos salimos de Cristo, entonces estamos andando en nuestra propia voluntad. ¿Qué dice el Señor? Apartado de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es nada. Entonces, o estamos en Cristo, o estamos fuera de Cristo. Usted prefiere, usted decida. En el Salmo 35, 23, Salmo 35, 23 dice: muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. ¿Cuál es tu causa? El Evangelio, el servir a Cristo. Esa es tu causa. Entonces, aquí habla algo también muy bueno. Muévete y despierta para hacerme justicia. ¿Quién va a hacer justicia por ti? Cuando en el trabajo donde estés hay una persona injusta y te metió en un problema, entonces tú coges justicia, tú la haces, te levantas contra esa persona, coges un manduco, un palo, un hierro y lo levantas a palo y hierro porque hizo mal, o dejas que el Señor haga la justicia. Porque ahí lo que hace es que te echan, te sacan de la empresa porque es un peleonero, pero cuando tú, ya que conoces del Señor, mi amado hermano, amigo, oyente, televidente, esta mañana el Señor te está abriendo los ojos y te está enseñando a confiar en Él, a esperar en Él, porque el Dios de los dioses es el verdadero justo que da a cada quien lo que se merece. Entonces, Él hará justicia por ti. Por eso el salmista dice: muévete y despierta para hacerme justicia. Dile al Señor: Señor, muévete, me están ahogando, hazme justicia, mira, me tratan mal, me denigran, murmuran, dicen, que el Señor hará justicia. Pero lo hacemos en nuestra carne. En la iglesia hay veces que uno de pronto dice algo malo y bueno, se le salió, y al hermano, y de pronto el hermano una vez viene: oiga usted, y le canta la tabla a uno. ¿Dónde está la justicia? Padre, perdónalo, Señor, haz justicia entre yo y él. Y si yo he fallado, te pido perdón. Y si él ha fallado, entonces tú seas el que le haga justicia. Y el Señor te colocará, si tú fallaste, vas donde él y le pides perdón. Bueno, pero bueno, muchas veces queremos hacer la justicia en nuestras manos. Y recuerde, amado hermano, que no es en mi fuerza. Porque el Señor dijo en Oseas, creo que dice que no es con espada, lanza ni jabalina que nosotros peleamos la buena batalla, es con el poder del Espíritu Santo. Porque ya nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que rigen este país y el mundo. Pero cuando el reino de Dios se acercó a la tierra a través de Jesucristo, las tinieblas, cuando usted opera y va en el nombre de Jesús y haciendo lo que Dios te ha mandado, en el empoderamiento que te dio la autoridad como reyes y sacerdotes, las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Pero somos obedientes en eso, en someternos. Y el ejemplo más grande nos lo da Cristo. Porque estuvo ante Pilato, y que le decían: crucifícalo, es un mentiroso, es esto, mátalo, mueve. Y la gente ababullendo, el pueblo de Dios. Y Pilato no le halló nada. Tenía sueños, pesadillas, donde decían, y la mujer también: vas a condenar a un justo. Pero él no pudo salvarlo porque tenía que cumplirse la escritura, pero Pilato no quería hacerlo. Sin embargo, le dijo: yo no hallo nada con este varón, es un justo. No, él es un bandido, él es un mentiroso, ha dicho esto, y empezaban a acusarlo. Él se cree Dios en la tierra. Entonces le dijo: mátenlo ustedes, nosotros no podemos matarlo. Y se lavaron las manos también los israelitas. Y le entregaron el juicio a los romanos para que lo mataran.
Y Pilato tomó la última, bueno, voy a hacer algo, y así porque trajeron uno que era ladrón, homicida, ratero, de todo, que era el que, se me olvida el nombre, Caifás, creo que fue, no me acuerdo. Y lo colocaron al lado, y le dijeron, ¿a quién quiere? Barrabás, ya me acordé, el Espíritu Santo me recordó, Barrabás. Y le dijo Pilato, ¿a quién quieren? ¿A quién doy por libertad? ¿O a quién condeno? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron, ¡a Jesús, a Jesús! Y la pregunta es, ¿Jesús los maldijo? ¿Jesús les dijo algo, pronunció una palabra fuerte contra ellos? Al final, cuando estaba ya en la cruz del Calvario, mi amado hermano, amigo, oyente, televidente, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si el Dios que tenía el poder para ordenar una legión de ángeles y destruir todo aquello no lo hizo, nosotros, porque si queremos matar, asesinar, golpear, maldecir al que nos ofendió en un momento dado? No fue él, hermano. Recuerde que la guerra no es contra carne y sangre. Órale al Señor para que haga justicia. Para que todo aquello que se viene en contra de ti, Dios lo cambie a favor tuyo. Dios lo cambia a favor tuyo. El Dios que adoramos es el que está en el poder y manda en todo. No hay quien más pueda superar a Dios, porque por encima de Cristo no hay nadie. Todo está sujeto a sus pies y bajo a sus pies. Las tinieblas le sirven al Señor. Las tinieblas no pueden hacer nada si Cristo no lo autoriza. Mi amado hermano, oyente, televidente, muchas veces Dios permite aquello porque nosotros fallamos para corregirnos. Entonces órale al Señor y clámale a Él para que muchas veces tú obres en justicia y vemos cómo cambia el ambiente en nuestra vida, en tu trabajo. Y en vez de que te repudiaban, te van a querer, te van a amar, porque Dios te pone en gracia y el favor de Cristo está contigo. ¿No le pasó así eso a Daniel y a los 3 amigos de Daniel? A Nego, Mesac y al otro. ¿No le pasó eso? La gracia de Cristo estaba con ellos. Porque cuando estaban prisioneros, ellos le dijeron, no queremos comer de esta comida, danos legumbres. Y el que estaba a cargo de ellos temía, porque le dijo, yo no puedo hacer eso, porque si el rey se entera me mata. Y entonces Daniel, con la sabiduría de lo alto del Dios eterno, hazlo por una semana. Y si en la semana no ha funcionado y estamos mal, entonces comemos tu comida. Y a la semana estaban robustos, coloraditos, hermosos, y él no tuvo sino otra cosa que darle legumbre. Cuando Dios está en tu favor, nada se puede oponer. Nadie puede oponerse, porque el que está contigo va como poderoso gigante, adelante y atrás guardándote. Y ese es Cristo. Miremos entonces el último versículo, 2 versículos más. Isaías 51:9. Y estamos entonces en el despertar divino. Isaías 51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Mi amado hermano, Él es poderoso. Y así como actuó Cristo en el pasado, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento con su pueblo, hoy también lo hace. Y pelea por ti. Entonces Dios hace justicia. Dios es un Dios justo. En el Salmo 78, 65, dice, entonces despertó el Señor como quien duerme,
como un valiente que grita excitado de vino. Y aquí está dando una metáfora. Cuando usted está dormido y se despierta así, que usted se levanta como eufórico, con rabia. Como cuando está excitado por el vino. Ya cuando está la gente tomando trago, se creen los chachos, se cree, mejor dicho, el más guapo, le pega a todo mundo. Entonces, así se va a levantar el Señor para pelear por ti, para defenderte. Ese es el despertar que nosotros esperamos en Cristo. Pero cuando tú oras con un corazón contrito y humillado, cuando tú en la mañana buscas a Dios y le ruega al Todopoderoso, pero muchas veces somos prepotentes, altivos, orgullosos y no queremos reconocer que pecamos, que somos pecadores, que tenemos una vida muchas veces que no es agradable al Señor. El salmista el profeta Isaías decía, trapo de inmundicia soy yo. Mire cómo se comparaba el profeta Isaías delante del Dios eterno cuando él se le acercó. Yo soy trapo de inmundicia. Y esa palabra es fuerte porque el trapo de inmundicia en la antigüedad eran las toallas higiénicas, porque no había toallas higiénicas, las toallas higiénicas son nuevas. Entonces las mujeres se ponían un trapo y eso era sucio, trapo de inmundicia. Y el Señor, cómo exaltó a Isaías, cómo lo usó grandemente. Porque él reconoció que el único santo, el verdadero, el que no tenía pecado, el que no fallaba, el que estaba perfecto, era Cristo, no nosotros. Nosotros nos vemos limpiecitos, perfumados muchas veces y hablamos, pero estamos más podridos y hediondos ante Cristo porque el pecado nos agobia. Así le dijo a los fariseos, están blanquitos como una tumba, pero están podridos por dentro como la tumba, hediondos, llenos de gusanos, porque eso es lo que tenían por dentro. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos limpia, nos pone las vestiduras blancas y nos da esa gracia para vivir en paz, en la armonía. Por eso, en esta mañana, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y dice, si fueres limpio y recto, tienes que decirle al Señor, límpiame. Al Espíritu Santo, muéstrame mi pecado. Hay veces que tenemos pecados ocultos, porque el diablo es astuto y sagaz, y nos esconde el pecado, y nos sentimos libres, pero están ocultos. Pero el Espíritu Santo, que escudriña el corazón, aflora el pecado. Señor, perdóname. Y nos trae por ahí, esto hace como 20 años, pero lo afloró porque no te has arrepentido. Saca el pecado donde esté metido de tu corazón, y lo presenta, y el Señor te perdona. Y te limpia, y tienes un corazón recto. Y entonces dice, ciertamente, luego se despertará por ti, ¿quién? El Señor. No es porque estoy durmiendo, sino que cuando te ve, ahora sí mi hijo viene bien. Y entonces viene a actuar. Y dice, y hará prosperar la morada de tu justicia. Esa justicia que nosotros hacemos, que es la misma de Cristo. Entonces vamos a hacer más justicia, pero con el apoyo y la sabiduría del Dios eterno de los cielos. Mi amado hermano, en esta mañana, Dios nos está llamando y nos está diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo me buscan? Me buscan cuando están afligidos, cuando tienen problemas, la deuda, y no está malo, hermano, porque ese afligimiento y eso que estás sufriendo es el mismo Dios que se está llevando para que lo busques. El pueblo y la gente no entiende eso. Los terremotos, lo que sucede, muchas veces el mismo Dios los permite para que el pueblo se arrepiente, porque el pueblo está sumido en el pecado, pero no lo buscan. O si lo buscan es por el miedo, pero después vuelven y siguen en el mismo delito y pecado allá cometiendo. Pero Él quiere que lo busquen, que se arrepientan, que lo llene, que llene el corazón de su presencia, que pedirle a Él, soy pecador, te he fallado, merezco esto, pero aquí estoy, porque por la misericordia suya no me ha cortado. Si nosotros supiéramos y viéramos realmente si mereciéramos estar vivos, diríamos, wow, no. Es por la misericordia del Señor, que no nos ha mirado
con los ojos de justicia, que debería de mirarnos y consumirnos, sino que ha tenido misericordia. Esa misericordia que es nueva cada día. Y dice la palabra que son tan altas como de aquí al cielo. Inagotables, inagotables son las misericordias del Dios eterno. La palabra dice que mientras estemos vivos tenemos esperanza. Mi hermano, hay todavía esperanza de reconciliarnos con el Señor, de buscar su rostro, de andar en esa obediencia y tener ese despertar divino que Dios nos dice esta mañana. Dios es un Dios misericordioso, un Dios que no vino a condenar las almas, y estoy de acuerdo cuando dicen Dios no condena, correctamente, pero nosotros mismos nos condenamos, porque Él le dijo a su pueblo, a los apóstoles, ya yo no los voy a condenar, pero ya tienen quien los condene, mi palabra te va a condenar. La palabra de Cristo nos condena cuando la desobedecemos, cuando no la cumplimos, cuando no la hacemos en nuestra vida y andamos en desobediencia y andamos en otras cosas que no nos ha mandado el Señor. Mi amado hermano, oyente, televidente, es tiempo de cambiar. Es tiempo de voltear la mirada que teníamos para otro lado y cambiar del camino. Recuerde que hay dos caminos, hermano, oyente, amigo, televidente. Está el camino ancho, sabroso, nadie te dice nada, puedes hacer lo que quieras y nadie. Pero está el estrecho, que ahí Dios te restringe y no puedes hacer lo que quieras, no, estrechito, porque nada más te va a permitir cuando estás en la palabra del Señor. Y ese es el que lleva a la vida eterna. El otro lleva a una vida de muerte, de sufrimiento, donde dice que donde vamos a estar, los que están allá, solamente van a pasar es angustia, dolores y sufrimiento. Pero los que estamos en la nueva vida, en Cristo Jesús, en el camino estrecho, tendremos una vida eterna de gozo y alegría con Cristo Jesús en la nueva Jerusalén.